Muy buenas tardes. Aquí estamos un jueves más en nuestra reunión de estudio bíblico y oración. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Hoy trataremos Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13. Y antes de hacerlo vamos a pedir que el Señor nos guíe en este estudio. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de abrir este libro, escrito por ti, inspirado por ti, para que te podamos conocer, para que podamos conocer las buenas noticias del Evangelio, para que podamos conocer a tu Hijo. Te pedimos, Señor, que podamos aprovechar este tiempo, te pedimos que tú nos hables, pedimos que nos des entendimiento, que tú nos des oídos para oír tu palabra y que ya, Señor, nos transforme, nos haga vivir de una manera que a ti te agrade. Que quites todos los prejuicios que nosotros podamos tener, que nos libres de errores al interpretar este texto y, Señor, que podamos extraer las enseñanzas que tú quieres que aprendamos hoy. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, pues como os decía, continuamos con nuestros estudios del Evangelio de Marcos. Desde el principio, desde que comenzamos estos estudios, hemos estado considerando que el propósito fundamental del autor, del evangelista Marcos, es dar a conocer a Jesús por medio de sus hechos, por medio de su vida, y que esto nos llevará a concluir que Él es más que un hombre, que Él es el Hijo de Dios. Y lo hemos visto en estas semanas que llevamos estudiando este Evangelio, le hemos visto enseñando y haciendo milagros. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, veremos a Jesús enviando a otros hombres a hacer lo que Él hacía. Los envía como embajadores suyos para contribuir al avance de su reino. Y esto es lo que veremos, como os he dicho, en Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13. Así que si queréis buscarlo en vuestra Biblia, vamos a leerlo y luego lo analizaremos. Marcos 6, del 7 al 13. Pues dice así: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto, os digo que en el día del juicio era más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Bueno, pues Marcos nos ha estado mostrando a Jesús enseñando en distintos lugares e incluso haciendo un recorrido circular. En el último estudio, si recordáis, habíamos visto que Jesús había ido a enseñar a Nazaret, su tierra, aunque no era su tierra natal, porque sabéis que él había nacido en Belén, y bueno, pues si recordáis, él no había sido bien recibido allí. Y al final del versículo 6, del capítulo 6 de Marcos, se nos dice: y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El caso es que Jesús, al enseñar, no solo enseñaba a las multitudes, sino que también enseñaba a sus discípulos sobre la marcha. De hecho, con ellos tenía un trato especial. Veíamos en Marcos 4:34 que a sus discípulos les declaraba todas las cosas. Y en un momento determinado vemos que él envía a algunos de sus discípulos a que enseñen también. Es lo que leemos en el versículo 7. Nos dice que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. Lo leo otra vez. Dice: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Bueno, aquí se nos habla de los 12. ¿Qué 12? En el siglo XXI no hay que explicar quiénes son los 12, pero bueno, por si acaso, ya habíamos visto en un estudio previo de este Evangelio que Jesús había llamado a aquellos que él quería así, los había llamado así, pero había seleccionado específicamente a 12. Y eso lo vimos en el capítulo 3, los versículos 13 al 15, que leíamos: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Así que Jesús, cuando llamó a estos, ya tenía el propósito de prepararlos para después enviarlos a predicar y que tuvieran la autoridad para sanar y para echar fuera demonios.
Desde entonces, desde que los llamó, ellos habían estado viajando con Jesús y ellos habían estado observándole mientras enseñaba y mientras hacía milagros. Pero un buen día, Marcos nos dice que Jesús los llama a él y bueno, pues les manda, les envía. Así que por lo que parece, Jesús había llamado a sus discípulos, pero en este día pues los llama otra vez. Quizá ya no estaban todos con él, quizá algunos habían vuelto con su familia, algunos habían vuelto a su trabajo, pero el caso es que Jesús los llama y los junta para enviarlos tal como había expresado que era su propósito cuando los eligió, que es lo que hemos leído en Marcos 3:14. Bueno, y cuando Marcos dice que los envía, pues utiliza la forma verbal del nombre apóstolos en griego, que significa enviado. Y de esta palabra pues nosotros derivamos la palabra apóstol, la palabra castellana apóstol. En el Nuevo Testamento leemos que hay discípulos y que hay apóstoles. Y a veces nosotros tenemos la confusión de pensar que un discípulo y un apóstol es lo mismo. Pero no es así. Lo sabéis, un discípulo es un aprendiz, es un estudiante que aprende de un maestro. Sin embargo, un apóstol es alguien que ha sido comisionado por su Señor con su autoridad y que después es enviado en una misión. Y además es enviado en nombre de su Señor. Y esta distinción es importante porque el Nuevo Testamento nos dice que el fundamento de la Iglesia son los profetas y los apóstoles. Esto nos lo dice Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, como hemos cantado hace un momento. Esto implica que los apóstoles tenían lo que nosotros llamamos autoridad apostólica sobre la Iglesia de todos los tiempos, y esa autoridad se la había concedido aquel que los envió, es decir, Jesús. El primer apóstol del Nuevo Testamento, el apóstol por excelencia, dijo estas palabras: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que el Señor Jesucristo es el supremo apóstol del Padre. Y los 12 eran los apóstoles de Jesús, que habían sido seleccionados por Él de un grupo de discípulos más amplio que le seguían. Y Jesús a estos les da su autoridad. Y esto es importante decirlo en nuestros días, en los que algunos pretenden escoger las partes de la Biblia que les gustan. Por ejemplo, hay gente que dice, a mí me gustan mucho las enseñanzas de Jesús, pero ya lo que dice Pablo, no sé, es un hombre machista, o lo que dice Pedro, no sé, a mí me suena cosas de judíos, ¿no? Pero tenemos que entender que Pablo y Pedro no dijeron cosas de su propia cosecha, sino que decían cosas que el Señor les había dado a ellos y que hablaban con esa autoridad apostólica. Jesús dijo sobre sus apóstoles, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y que lo que sabemos de Jesús lo sabemos por el testimonio de los apóstoles. Y por tanto hay una falsa dicotomía entre la autoridad de Jesús y la autoridad de los apóstoles. Bueno, pues continuamos con el texto y vemos que el Señor los envía de dos en dos. Y podríamos preguntarnos por qué. Podríamos pensar que si los hubiera enviado de uno en uno, pues igual esto habría multiplicado el alcance de la misión, ¿no? Si los envías de uno en uno, habrían podido alcanzar el doble de pueblos, en principio, ¿no? Pero el Señor tenía un propósito al enviarlos de dos en dos. Probablemente el principal era que ellos pudieran ayudarse mutuamente, que pudieran darse compañía y apoyo en esta misión que el Señor los había encomendado. Fijaos lo que dice Eclesiastés 4, 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Otra razón por la que el Señor pudiera haber enviado a sus apóstoles de dos en dos es para poder ser testigos válidos. Esto era un principio del Antiguo Testamento y, bueno, pues este principio lo que decía es que para dar testimonio de algo no bastaba con que alguien testificara de un hecho, sino que hacían falta al menos 2 testigos. Os pongo un ejemplo de Números 35:30 que dice, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe
contra una persona para que muera. Este es un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos en los que se requiere más de una persona para que dé testimonio de algo. Y así los discípulos, viajando de dos en dos, podrían, lo que uno dijere, pues el otro lo podría corroborar. Y bueno, pues este patrón de ir de dos en dos, de ir acompañados, pues es algo que vemos en el Nuevo Testamento que se repite. Pedro y Juan ofrecen su testimonio juntos en Hechos 3 y Hechos 4. Vemos a Bernabé y a Saulo viajando juntos y también a Pablo y Silas. Así que bueno, pues el Señor tenía un propósito para enviarlos de dos en dos. Después se nos dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Los apóstoles, siendo personas sin poderes, pues recibieron del Señor poder y autoridad sobre espíritus inmundos. Y podemos preguntarnos por qué o para qué. Bueno, pues el propósito tenía que ver con el propósito habitual de los milagros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y era mostrar la autenticidad de los agentes de la revelación. Aquellos que traían estas palabras, pues tenían que dar testimonio de alguna manera de que eran testigos verdaderos. Fijaos, Nicodemo, ese fariseo que acudió a Jesús de noche, lo que le dijo a Jesús. Le dijo: Rabí, vemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fijaos que Nicodemo reconocía que Jesús había venido de Dios por las señales que Jesús hacía. Esas señales daban autenticidad de lo que era Jesús. Otro ejemplo, en Éxodo 3 y 4 leemos sobre las dudas que tenía Moisés para aceptar el llamamiento que le había hecho Dios para ir a Egipto y liberar al pueblo de allí. Y Moisés argumentaba que los israelitas pues no le iban a creer cuando él dijera que Dios le había enviado. Y entonces Dios lo que hizo fue le otorgó una serie de poderes. Le dio 3 poderes. Le iba a permitir que su vara se convirtiera en una serpiente cuando fuera lanzada al fuego. También le iba a permitir que su mano se cubriera de lepra cuando él la metiera en su seno y que luego cuando la volviera a meter pues quedara limpia. Y luego también Moisés pues iba a tener la capacidad de convertir aguas del río en sangre al lanzar el agua a la tierra. Bueno, en principio no parece que sean unos milagros muy útiles, pero aquí podemos ver el propósito de esos milagros. Dios le dijo que le daría el poder para hacer esas señales con el fin de que los israelitas creyeran. Dice Éxodo 4:5, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por estas señales lo creerán. Cuando los israelitas tuvieran dudas del llamamiento de Moisés, él podría mostrar esas señales y bueno, pues ahí mostraría el poder de Dios y eso daría fe de que él había sido enviado por el Señor. Y por esta misma razón, pues el Señor dio este poder, esta autoridad sobre los espíritus inmundos a sus 12 apóstoles. Bueno, pues después de esto, el Señor les da instrucciones acerca de cómo ir. Y les da unas instrucciones un poco peculiares. Versículos 8 y 9 les dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Pensad que esta misión no era una misión de media hora, ni de un par de horas, era una misión de días. Y Jesús les da estas instrucciones para una misión de varios días, pues pueden ser chocantes. Podemos preguntarnos por qué les dio Jesús estas instrucciones, ¿no? Bueno, por un lado les estaba diciendo claramente que tenían que viajar ligeros de equipaje, tenían que ir con muy pocas cosas, tenían que ir con lo mínimo. ¿Esto qué les iba a permitir? Pues les iba a permitir moverse de manera rápida, les iba a permitir no entretenerse en el camino y poder llevar a cabo esa tarea que el Señor les había encomendado de una manera efectiva. Les dijo que tenían que llevar sandalias. Bueno, la sandalia, para mí no, pero bueno, entiendo que es un calzado cómodo, sobre todo en esas tierras en las que hace calor. Desde luego para caminos largos es mejor llevar sandalias a llevar unas botas de soldado. Así que el Señor les dice que debían llevar sandalias. Les dice también que debían llevar un bordón. No sé si sabéis lo que es un bordón, no es una palabra que utilicemos mucho, pero un bordón es un bastón y por lo que he leído es el bastón que utilizan los caminantes, pues la gente que va a la montaña, es ese bastón que
ese palo que utilizan para ayudarse a caminar por los distintos sitios. Y bueno, pues este bastón en principio no sería un impedimento para ellos para moverse, sino al contrario, les ayudaría a transportar sus cuerpos de una manera más efectiva. Y luego están las cosas que no deberían llevar. Fijaos, ni pan, ni alforja, ni dinero. ¿No era esto excesivo? ¿No iban a tener que estar fuera varios días y no podían llevar pan, dinero, ni alforja? Bueno, tenemos que pensar que el Señor los estaba enviando a una misión no humana, una misión divina. Y Él les estaba diciendo que tenían que depositar enteramente su confianza en Él para que Él proveyese para sus necesidades más básicas. Era Dios el que les enviaba y también era Él el que les sostendría y el que proveería para sus necesidades. Les estaba diciendo que iban a tener que depender de la provisión del Padre en cada momento de esta misión. Fijaos, tampoco tenían que llevar una bolsa, bueno, una alforja, se nos dice aquí. ¿Por qué? Bueno, si no tenían que llevar pan ni dinero, la alforja pues estaba descartada, no sé qué otras cosas podrían llevar en aquel tiempo. Pero pensad que una bolsa también podría ser utilizada para recoger aquellas cosas que la gente con la que se encontraran en las ciudades o en el camino les pudiera dar. Pensad qué es lo que ellos traían. Ellos traían la perla de gran precio, ellos traían el Evangelio. Y aquel que lo supiera apreciar, aquel que lo recibiera, pues estaría muy agradecido, estaría deseoso de agradecerles a los apóstoles lo que le habían traído. Y por tanto, pues es normal que quisieran darles bienes, comida, lo que sea. Y el Señor les dice que no deberían llevar una alforja, una bolsa, para no tener que recibir esas cosas, para no cargar con ellas. El Señor les dice que debían dar de gracia igual que ellos habían recibido de gracia el Evangelio. En el pasaje paralelo, Mateo 10, 7 y 8, nos dice Mateo que decía Jesús: y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y bueno, ¿y qué del mandato este de las 2 túnicas? No podían llevar 2 túnicas. Bueno, pues en aquel tiempo las personas cuando viajaban pues solían llevar una segunda túnica para servir para cubrirse cuando tenían que dormir al raso. Con esto el Señor les estaba diciendo que tenían que depender de la hospitalidad de personas que los alojasen. No hacía falta que llevaran 2 túnicas. Y Jesús también les estaba diciendo que encontrarían esa hospitalidad que ellos iban a necesitar. El Señor iba a proveer para sus necesidades de forma que ellos cumplieran con su misión. Y luego en el versículo 10 les dice: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Esto es lo que os decía. El Señor da por hecho que ellos iban a entrar en una casa, que iban a posar y que la gente los iba a alojar. Pero el Señor les dice que una vez que entraran en una casa, que no debían moverse. Incluso si el que se había ofrecido primero era el más pobre del pueblo. Entonces podían estar allí en peores condiciones, más apretados. Pero lo que les dice el Señor es que en la primera casa que cayeran, allí debían quedarse, debían aceptarlo con gratitud, aunque más tarde igual otro habitante de ese pueblo más rico les ofreciera un lugar más espacioso. No tenían que estar abiertos a mejores ofertas, a riesgo de ofender a sus anfitriones originales, aunque la oferta pudiera suponer una mayor comodidad para ellos. Claramente el Señor les está diciendo que aquello no era un viaje turístico. Y aquí, bueno, una lección para nosotros. A veces se invita a predicadores a una iglesia y le invita a una iglesia pequeña y luego ese predicador resulta que le invita a otra iglesia más importante, más grande, y a veces ese predicador pues tiene la tentación o cae en la tentación de cancelar su primer compromiso porque ha sido invitado después en una iglesia más importante, aunque ya se había comprometido con la primera. Bueno, quizás yo creo que ahí se podría aplicar este principio. Pero bueno, aparte de esto, en resumen, con las cosas que el Señor les estaba diciendo, con estas instrucciones, les estaba diciendo, por un lado, que debían dejar cualquier cosa pesada que les impidiera avanzar en esta misión que el Señor les había encomendado, y por otro, que debían confiar plenamente en la divina providencia, en la provisión del Señor, para centrarse en la misión encomendada.
Pero el Señor también los previene y les dice que, bueno, no en todas partes vais a ser bien recibidos, no en todas partes vais a recibir hospitalidad. También tenían que estar preparados para ser rechazados. Y eso es lo que vemos en el versículo 11. Dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. También tenían que estar preparados para esto. Y el Señor les da instrucciones de cómo reaccionar. ¿Cómo reaccionar en este caso? Bueno, pues con esto de sacudir el polvo debajo de sus pies para testimonio de ellos. Esto no es una cosa que nosotros practiquemos, pero bueno, esto era una práctica de la antigüedad. Cuando los judíos que habían viajado a tierras gentiles volvían a su casa, pues tenían esta costumbre. Justo cuando llegaban a la frontera para ya entrar en su tierra, lo que hacían era sacudir el polvo de sus pies en la frontera para no traer la contaminación que se supone que había en el territorio pagano. Y bueno, pues este acto simbolizaba el juicio de Dios sobre el paganismo. Y podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué actuar así ante aquellos que no quisieran recibirlos o escucharlos? Tenemos que tener en cuenta que rechazar a los enviados, a los heraldos, implica rechazar al que los había enviado y también rechazar el mensaje que les había encomendado. Esto nos enseña que no hay indiferencia frente al Evangelio, no hay indiferencia frente a Cristo, no hay terreno neutral. O estás con Él o estás contra Él. El Evangelio es un arma de doble filo. Si lo recibimos, el resultado es la vida eterna. Pero si lo rechazamos, entonces el resultado es la perdición eterna, una vida en el infierno sin Dios. Y Jesús usó unas palabras muy fuertes para describir las consecuencias de no recibir a sus apóstoles y de no oírles. Y es lo que vemos en la segunda parte del versículo 11, que dice Jesús: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En definitiva, Jesús estaba diciendo que cualquiera que rechazase o rechace las buenas noticias del Evangelio de labios de sus representantes recibirá un juicio más severo que las inicuas, que las malvadas ciudades de Sodoma y Gomorra del Antiguo Testamento, que, como sabéis, fueron destruidas por fuego. Eso lo podemos leer en Génesis 19, 24 y 25. Muchos en nuestros días niegan que vaya a haber un juicio final o que vaya a existir el infierno. Pero si acudimos a Jesús, vemos que Él habló a menudo de ambos. Habrá un juicio final y todos los hombres habrán de comparecer ante Él. Pero también, entre los que afirman creer en el juicio, están los que piensan que simplemente será una cuestión de ser salvo o ser condenado, sin considerar que también habrá distinción entre los peores, entre los pecadores y los mejores, y también entre los mejores y pecadores de los santos. Sin embargo, Jesús, como nos deja ver en este pasaje, también habló de que habría grados en relación con el juicio, tanto para aquellos que vayan a la condenación como para aquellos que vayan a ser salvos. Fijaos lo que dice Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Se puede atesorar ira, esa ira se puede acumular. La gente a veces piensa, bueno, yo soy pecador, ya he pecado, ¿qué más da? ¿Un pecado más? ¿No? Total, uno más, uno menos, no habrá ninguna diferencia. Ya sé lo que me espera. El problema es que no creemos que Dios esté ofendido gravemente por cada violación de su ley. Necesitamos ser conscientes de que cada pecado cometido va a ser llevado a juicio y que la justicia de Dios va a ser perfecta, no va a ser una justicia grosso modo. Jesús decía en Lucas 12, 47 y 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
debería hacernos temblar el escuchar de labios de Jesús que el castigo contra Sodoma y Gomorra será más tolerable que el de aquellos que rechazaron a los apóstoles, que rechazan el mensaje de sus enviados. Bueno, y finalmente vemos en los versículos 12 y 13 que saliendo los discípulos, después de haber recibido este mandato del Señor y estas instrucciones, dice, saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así que los apóstoles, después de recibir las enseñanzas de Jesús y también su mandamiento, pues hicieron lo que el Señor les mandó. Predicaron y ejercieron su autoridad sobre los demonios y las enfermedades. ¿Y qué predicaron? Pues predicaban, según nos dice aquí, que los hombres se arrepintiesen. Ese era el mensaje que el Señor les había encomendado y ellos lo transmitieron fielmente como heraldos suyos. Bueno, pues me gustaría, después de haber visto el texto, me gustaría terminar con unas enseñanzas que más o menos ya hemos visto, pero creo que, al menos para mí, creo que son las más importantes de este pasaje que podemos aplicar a nuestras vidas. La primera, acerca de la misión de los apóstoles. Ya hemos visto que los apóstoles fueron 12, no hay más. Ellos fueron únicos, ellos eran heraldos, ellos fueron comisionados por el Señor les dio su autoridad y fueron enviados por Él. Pero todos los cristianos, en cierto sentido, también somos enviados por el Señor. No todos los cristianos somos apóstoles, pero todos los cristianos, en cierto sentido, somos enviados por el Señor para proclamar el mismo mensaje que ellos proclamaron. Las buenas noticias del Evangelio. Esas buenas noticias que comienzan con malas noticias. Malas noticias es que Dios está airado con el pecador y lo primero que tienen que hacer los hombres es arrepentirse. Y de este pasaje podemos inferir que en este llamado divino, igual que los apóstoles tuvieron que hacer, nosotros también tenemos que depender completamente de la provisión del Señor. El Señor no necesita grandes medios humanos para esparcir su mensaje. Él usa a hombres normales y corrientes que han sido llamados por Él, que le han conocido, que han aprendido de Él, para que en su nombre anuncien el mensaje que les ha encomendado. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Despojarnos, igual que ellos tenían que hacer, despojarnos de todo aquello que nos pueda impedir cumplir con esa misión y confiar en que Él va a proveer todo lo necesario para que nosotros podamos llevarla a cabo, a pesar de nuestra debilidad y de nuestra imperfección. Y también debemos confiar no solo en lo que hará en nosotros, que nos capacitará, nos sostendrá, sino también en lo que hará en aquellos que escuchen el mensaje. El Señor también tiene que actuar en las personas para que cuando escuchen el Evangelio lo reciban y puedan ser salvas. Él va a utilizar su espíritu para obrar en las personas. Así que la dependencia de Él ha de ser completa en cuanto a nosotros y en cuanto a lo que hará en los que escuchen el mensaje. Bueno, pues esta sería la primera aplicación y la segunda sería en cuanto al mensaje de los apóstoles. Es interesante que lo que predicaron se resume en que los hombres se arrepintiesen. No sé, quizá podríamos haber esperado que un resumen de lo que predicaban los apóstoles habría tenido otro contenido. Pero aquí se nos dice que lo que predicaban era que los hombres se arrepintiesen. Podemos inferir de esto que el corazón del mensaje apostólico es la necesidad de arrepentimiento de los hombres, junto con las buenas noticias del Evangelio, por supuesto, las buenas noticias en su Hijo, para todo aquel que cree. Esto es lo que decía el apóstol Pablo, predicando a los griegos en el Areópago. Les decía, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es el mensaje que el Señor nos ha encomendado. La aplicación para nosotros es que tomemos este mensaje, que no lo modifiquemos, que no lo edulcoremos, que no lo sustituyamos, que no ofrezcamos a las personas otra cosa que lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que ofrecerles. No tenemos derecho a hacerlo. Y luego desde la perspectiva del que escucha este mensaje, ya lo hemos visto, hay consecuencias si no recibes este mensaje. Si tú has escuchado este mensaje y te pregunto, ¿te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu confianza en Jesús, el Hijo de Dios,
que se hizo hombre para morir por los pecadores. Si no lo has hecho, si rechazas este mensaje anunciado por los apóstoles y por sus seguidores de hoy, un día tendrás que dar cuenta ante el juicio de Dios, tendrás que dar cuenta de tu vida delante de un Dios 3 veces santo, que hará justicia perfecta y que dice que el castigo será muy severo. Ese castigo será una eternidad separado de Dios en el infierno. Pero si te arrepientes y crees, Él perdona todos tus pecados, te imputa la justicia de su Hijo, te da una nueva naturaleza, te incorpora a su familia y te da la vida eterna. Hoy aún es día de salvación. Que el Señor use su palabra para que muchos puedan venir a la salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el mensaje del Evangelio. Te damos gracias porque tú no nos abandonaste a nuestra condición de criaturas rebeldes que merecían tu justa ira, tu castigo, sino que enviaste a tu Hijo y nos permite, Señor, aún hoy arrepentirnos de nuestros caminos y creer en Él y recibir la vida eterna. Gracias, Señor, por el privilegio de haber recibido este mensaje. Gracias por habernos dado entendimiento para comprenderlo y para aceptarlo. Te pedimos, Señor, que este mensaje siga trayendo a pecadores al arrepentimiento y a tu familia. Y te pedimos, Señor, los que somos tus hijos, que proclamemos este mensaje con fidelidad, confiando en ti, dependiendo completamente de ti, como encomendaste a tus apóstoles. Te lo pedimos en tu nombre, en nombre de Jesucristo.